Mientras la tercera división blindada cruzaba la frontera en dirección a Khorramshahr, en el frente norte los iraquíes intentaban establecer una posición defensiva opuesta a Sulaymaniyah para proteger el complejo petrolífero de Kirkuk. Y en el frente centro los iraquíes ocuparon Meherán avanzando hacia los pies de la montaña Zagros, bloqueando entonces la ruta tradicional de invasión entre Teherán y Bagdad, asegurando territorio más allá de Qasr e Shirin. Esta que ven acá es la ciudad de Dezful, la ubicación clave de la operación Dezful, porque luego de una semana de escaramuzas menores principalmente entre la artillería y la interdicción aérea, los iraquíes de la 10ª división se vieron a unos kilómetros de la ciudad ya mencionada. Esta ciudad servía como un importante nodo logístico para las fuerzas iraníes en la provincia de Khuzestán y era además un área industrial clave, por lo tanto, un objetivo militar importante. Por esta razón ya era una ciudad fortificada durante la época del Shah, y los iraquíes evitaron entrar en la ciudad y se contentaron con bombardear con artillería a la infraestructura local. Los iraníes, por su parte, no se sentaron a hacer nada, y en un corto espacio de tiempo organizaron fuerzas en su sector destinadas a un contraataque para el día 14 de octubre, en el flanco norte de la 10ª división iraquí. Este grupo de asalto estaba compuesto por una brigada blindada de la 92ª división. Contaba con alrededor de 100 tanques, entre ellos los M60A1 y los Chieftains, más una brigada reforzada de infantería por la Guardia Revolucionaria, con alrededor de 3.500 soldados y voluntarios. El objetivo de este asalto era forzar la retirada iraquí del sector. El flanco norte de la 10ª división estaba ocupada por la 42ª Brigada Blindada, armada con tanques T-62 y BMP-1. El comandante iraquí, cuyo nombre no logré encontrar, ordenó una retirada ordenada a territorio más favorable para obtener superioridad de fuego. Y al entrar los iraníes en las zonas de muerte y quedar fijados en posición por el fuego iraquí, se envió a la 24ª Brigada Mecanizada para atacar a los iraníes, generando un gran número de bajas. Gracias a esta acción táctica, los iraquíes repelieron el asalto generando más de 400 muertos en combate, el abandono de 136 vehículos blindados y la destrucción de 84 MBTs. La victoria iraquí fue un duro golpe concerniente a la dirección de la guerra. Esta fue una de las batallas blindadas más importantes hasta la fecha en este sector del frente desde el inicio de las hostilidades. Pero aunque el asalto iraní fue derrotado, sí logró detener a los elementos iraquíes, causando que tomaran una pausa para reconsiderar sus opciones tácticas. También frenó el posible asalto hacia la ciudad de Dezful, previniendo la toma de una ciudad que estaba muy mal defendida. Y a consecuencia, los iraquíes decidieron permanecer atrincherados en posiciones más fáciles de defender en el banco oeste del río Karke, desde donde mantuvieron el asedio a la ciudad de Dezful. Pero volvemos al frente sur, porque luego de capturar Khorramshahr no habría descanso, porque aún estaba la ciudad vecina de Abadan, que se encontraba directamente al lado de Khorramshahr. A principios de octubre las operaciones blindadas se habían empantanado. Ahora, en vez de tomar Abadan a la fuerza como se había planificado originalmente, el liderazgo iraquí decidió aislar y contener a las fuerzas iraníes ubicadas allí. Esencialmente un clásico y medieval asedio. Simultáneamente, una división fresca recibió órdenes de pasar de largo de Khorramshahr al noreste, cruzando el río Karun para establecer posiciones de bloqueo por la ruta de suministro principal entre Abadan y Abbas para prevenir refuerzos iraníes. Y de hecho hubo un encuentro el 15 de octubre entre una fuerza blindada iraquí en una posición de bloqueo cerca de Dar Quyyeh, emboscando a un convoy iraní escoltado por tanques que venía desde Abbas. Aparentemente, esta fuerza iraní estaba llevando suministros a los defensores en Abadan, y la corta pero intensa batalla enfrentó a los T-55 contra los Chieftains. A medida que los combatientes fueron maniobrando, los vehículos de ambos lados quedaban estancados en el lodo cerca del río. Esta escaramuza al final resultó ser una victoria táctica iraquí, porque los iraníes abandonaron al menos 20 Chieftains y otros blindados para escapar a pie. Entre el 16 y 20 de octubre, el avance iraquí continuó su innecesariamente lento avance, a menos de 2 kilómetros por día, mientras su artillería martillaba las posibles ubicaciones iraníes en Abadan.
Y ahora con Abadán bombardeada en parte hasta las ruinas, la situación táctica asumió muchas características de un asedio del siglo XVII. Para los iraquíes eran la mitad del problema, porque a medida que sus reservas de comida y munición rápidamente se iban desvaneciendo, en el 20 y 21 de octubre, los iraquíes montaron una incursión de fuerzas especiales contra una instalación naval en Khosrow-Abad, a 19 kilómetros de Abadán, en el Chat al-Arab, en un intento de eliminar uno de los pocos alijos de suministros iraníes. Luego ocurrieron algunos eventos importantes. La tercera división blindada que había capturado Khorramshahr el 24 de octubre atacó a Abadán desde el oeste. Entre el 25 y 28 de octubre, tanques iraquíes fueron transportados a través del Chat al-Arab a Khosrow-Abad para aislar aún más a los iraníes en Abadán. Para el 29 de octubre, los iraquíes habían despejado la porción sur de Abadán hasta el Golfo Pérsico. Finalmente, el 31 de octubre, con su retaguardia asegurada, las fuerzas en Khosrow-Abad empezaron a moverse hacia el noroeste, hacia Abadán. El combate que tuvo la tercera división en su acción ofensiva es difícil de detallar, pero se sabe que hubieron intercambios de artillería diarios, y el control entre los puentes que cruzaban el Karun y el Bamanchir nunca era estático entre ambos bandos, mientras continuaban los esfuerzos de apretar el cerco alrededor de Abadán, porque a pesar de repetidos intentos de aislar a las fuerzas iraníes, nunca se pudieron asegurar completamente todos los caminos hacia la ciudad. Para eso de noviembre, los helicópteros iraníes realizaban carreras de suministro y evacuación médica, con la cobertura de la noche que duró muchos meses. Y así, el asedio de Abadán tuvo una conclusión poco dramática. Su conclusión fue más bien un empate, que se mantendría así hasta septiembre de 1981. A medida que se avecinaban las lluvias de invierno, las fuerzas iraquíes en la región consolidaron sus ganancias de territorio, mientras que los iraníes continuaban con el acoso al enemigo cuando fuese posible. Irak proclamó la victoria en Khorramshahr, pero no había logrado cumplir su misión asignada. Abadán no fue capturada. Ahora pasemos al análisis. En la conducción de las operaciones militares, Irak buscó capitalizar su superioridad en la movilidad, poder de fuego, sistemas de armas, ingeniería militar y sostenimiento. Sin embargo, en vez de lograr grandes éxitos como se tenían proyectados, su rendimiento fue abismal, revelando debilidades en varios aspectos del liderazgo y el entrenamiento. Pero, ¿eran estos problemas puramente militares? ¿O habían presiones políticas en juego? La respuesta es simple. En los 5 años desde el final de las campañas kurdas en 1975, poco había cambiado en relación al liderazgo militar y político. El ejército era primero que todo la organización por la que el gobierno aseguraba y protegía su legitimidad. Además, una posición de alto mando era más propensa a ser una recompensa para la lealtad política en apoyo del régimen batista que un reconocimiento a su competencia táctica y técnica. Así es, los pobres resultados en la campaña de Khorramshahr y Abadán sirven como un indicador de la incompetencia en el ejército iraquí al comienzo de la guerra. Pero más importante aún es que el resultado de estas batallas, que indican el nivel de control político y cómo éste limitaba la habilidad de los comandantes de la plana mayor para influenciar en las operaciones militares durante su fase de planificación. Dado que el objetivo político de controlar el Chat al-Arab, la captura de estas ciudades, parece una forma lógica de completar esta misión. Pero, mediante la asignación de fuerzas cargadas a blindados a esta tarea, nos lleva a pensar que los iraquíes tenían pocos conceptos acerca de cómo conducir operaciones militares en terreno urbano. Si es que los iraquíes estudiaron detalladamente las guerras árabes, entonces parecieran haber olvidado todas las lecciones de la batalla por la ciudad del Suez en octubre de 1973. De hecho, en vista de la creatividad y flexibilidad del ejército iraquí al sobrepasar problemas asociados con el combate contra guerrillas kurdas, uno podría esperar que los iraquíes vieran la relación entre las operaciones urbanas y montañosas. ¿Cuáles son estas relaciones?, te preguntarás. Primero, la importancia de la planificación centralizada y la ejecución
descentralizada. Segundo, el requisito de la operación de armas combinadas al nivel de unidad pequeña, es decir, compañía hacia abajo. Tercero, el rol indispensable de la infantería ligera. Cuarto, los efectos del terreno en la observación y campos de fuego. Quinto, cómo superar las ventajas inherentes del defensor. Sexto, la necesidad de tener inteligencia de campo precisa y rápida. Y séptimo, la parte que juega la iniciativa en los líderes junior en el frente de batalla. Podemos especular que las operaciones militares en el terreno urbano no eran una prioridad en el sistema de educación militar iraquí. Recordemos, por ejemplo, los repetidos fracasos iraquíes en su ofensiva a Khorramshahr. No solo sus tanques avanzaban sin protección de la infantería o el conocimiento adquirido por un reconocimiento terrestre agresivo, pero los iraquíes tampoco empleaban aeronaves en el apoyo aéreo cercano. Al menos los comandantes iraquíes se dieron cuenta de los fracasos de sus tácticas y empezaron escuelas de guerra urbana apresuradamente organizadas. Pero unos pocos días de entrenamiento nunca compensarían por los años de omisión en el estudio de este tipo de guerra. En efecto, Irak abandonó su gran ventaja de movilidad cuando decidió enfrascarse en la jungla urbana. Al nivel político, Irak calculaba la captura de Khorramshahr y Abadán como una moneda de negociación con Irán, una conclusión apoyada por el prematuro anuncio iraquí de haber capturado Khorramshahr el 26 de septiembre. En otras palabras, Bagdad debe haberse dado cuenta que podían asestar un golpe fatal a la moral iraní si ganaban en Khorramshahr y Abadán, forzando al régimen del ayatolá a negociar la paz en términos favorables para Irak. Como mínimo, la victoria incrementaría significativamente el apoyo nacional para la invasión y fortalecería la confianza en su ejército y su liderazgo. Sin dar muchas vueltas en las razones, el plan iraquí fue un tiro por la culata. La invasión fortaleció la revolución iraní y sirvió para unificar aquello que estaba desorganizado. Este acontecimiento influenció directamente en las operaciones militares porque inspiró a los iraníes a luchar con fervor contra la agresión iraquí. La falta de progreso iraquí es una paradoja. ¿Deberían haber atacado con todas sus fuerzas sobreescribiendo la política de mantener las bajas al mínimo? ¿O deberían haber continuado sus operaciones a un ritmo lento? La solución iraquí fue un compromiso, y es que al asignar otra división a interdictar la ruta de suministro en el área, Irak buscaba aislar a las fuerzas iraníes y luego derrotarlas en detalle. Es por esto que los iraquíes estaban reforzando en realidad un ataque fallido, en vez de utilizar sus reservas en otras áreas que estuvieran experimentando mayores éxitos, como lo fue Desful, que probablemente, al carecer de una reserva, no pudo explotar su victoria. En el siguiente video volveremos a revisar operaciones aéreas y marítimas, específicamente la Operación Sultán 10, Operación Espada Abrasadora, el ataque al reactor nuclear iraquí y la Operación Morvarid, una decisiva operación naval. Y al terminar con esas operaciones, habremos terminado con la primera fase temporal de la guerra Irán-Irak. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribirte si no lo estás, y agradezco a todos los que hayan llegado hasta el final. También agradezco a los miembros del canal, y si aún no eres miembro, te sugiero que consideres convertirte en uno, porque tienen acceso a encuestas exclusivas y además es un verdadero apoyo a mi canal. Con eso, nos vemos en el próximo video.